Estamos de regreso con Zona 5, listos para pasar a nuestra zona especial. Hoy con un tema de agenda nacional extremadamente importante. Se trata de la política del gobierno de Danilo Medina respecto a la crisis energética nacional. La solución que ha identificado el gobierno es la instalación de 2 plantas a carbón que han iniciado su proceso de construcción a nivel de Peravia, específicamente en Punta Catalina. La gran pregunta, ¿solucionará esto el tema energético de forma definitiva? Para dar respuesta tenemos a Sorange Batista, que está con nosotros en esta noche y que analiza el tema. Muy buenas noches, Sorange. Buenas noches, Laura. Tal y como refieres, el gobierno se ha planteado con las plantas a carbón que mencionaste resolver de manera definitiva el problema energético nacional que tanto daño ha causado a la productividad del país. Veamos más en nuestra zona especial. El problema energético de República Dominicana ha constituido el peor dolor de cabeza de los diferentes gobiernos que se han sucedido en el país desde la época de Ulises Erox Lilis. Al pasar un balance histórico a la problemática y a la implementación de diversos planes de solución, el resultado es que los intentos han representado un alto costo, sin avances significativos que logren poner fin a este cuello de botella que entorpece el desarrollo económico del país. Siempre ha habido crisis en el sector eléctrico. Ahora bien, hasta 1999, el sector eléctrico dominicano fue completamente estatal. Por consiguiente, las decisiones del Estado, desde cierto punto de vista, eran mucho más fáciles. Porque si el gobierno era propietario de la distribución, transmisión y generación, entonces él podía decidir con mucho mayor facilidad dónde iba a hacer sus inversiones y qué iba a hacer. La primera planta de electricidad fue adquirida por el Estado dominicano en el 1894, pero el costo que generaba encenderla limitaba su uso. Durante la dictadura trujillista hubo algunos avances, pero al pasar los años, el problema de los apagones llegó a un punto tan incontrolable que se optó por darle la oportunidad al sector privado de resolver la situación. Después de la privatización que se hizo durante el primer gobierno de Leonel Fernández, todo se complicó. Entonces ahora tenemos las empresas distribuidoras y la de transmisión son del Estado, pero los grandes productores de electricidad son del sector privado. A juicio del ingeniero Antonio Almonte, especialista en el tema, todo aquello trajo más problemas que beneficios y la situación hoy es más compleja que nunca. Las empresas del sector eléctrico del Estado, las 3 distribuidoras de norte, de sur y de este y la CDE, apenas reciben ingresos del 60% y quizá un poco más de lo que son los costos operacionales. Lo que quiere decir que ellos no pueden cubrir ni siquiera sus costos. Y si no pueden cubrir sus costos, entonces el gobierno tiene que subsidiar, tiene que completar esos gastos operacionales mediante un subsidio que este año amenaza con montarse a los 1.500 millones de dólares. ¿La razón? El costo de producción de la energía. La demanda en el país es actualmente de 2.500 megavatios y de esos solo se pueden comprar 800 a buen precio debido a que la base de producción lo constituyen combustibles derivados del petróleo. Tenemos plantas, pero si tú prendes esas plantas para dar luz 24 horas, no tendrías con qué pagar el costo de esa energía. Este mes, por ejemplo, la factura llegó a 210 millones de dólares en un mes. Un valor imposible de cobrar a la población para pagar a los generadores. Conscientes del elevado y variado costo de los combustibles que se utilizan para generar la electricidad, el Estado tiene 2 modalidades de subsidio. Uno para personas de escasos recursos que tienen tarifa fija y otro para los usuarios residenciales que consumen por debajo de los 700 megavatios. Es una generación con un costo que no podemos soportar. Y por eso es que tú ves que se paga y la deuda siempre está encima de 600, 700, 800 millones de dólares. El volumen económico que se paga por este concepto crece de manera frecuente, pero solo son fondos destinados a mantener el preocupante problema como está, pero insuficientes para solucionarlo. La única posibilidad de solución del problema es ampliar la generación existente a más barata y en mayor abundancia. En la medida que tengamos ese producto más abundante y a mejores precios, obviamente se nos va a facilitar el cobro, pero también tú no tendrás que castigar a la población con 10 y 12 horas de interrupción de servicio en algunos casos.
Bajo este criterio, el gobierno se ha embarcado en la construcción de 2 plantas a carbón en Punta Catalina, Baní, que aportarían 700 megavatios más al sistema y, según lo proyectado, mejorarían la situación. Es una planta cuyo nivel de emisiones está por debajo de los estándares que la ley exige. Creo que eso te da información valiosa, pero además ha sido inscrita como proyecto MDL de desarrollo limpio en el protocolo de Kioto, lo que igual nos compromete a nosotros a que sea una tecnología de primera categoría y que respete el medio ambiente. El proyecto ha generado controversias que hasta han llegado a la justicia, tanto por su elevado costo como por las emisiones contaminantes que podría provocar. El remedio que se está proponiendo no es el adecuado. Y el carbón es uno de los combustibles fósiles, o uno no, es el combustible fósil más contaminante. Hace daño. Por eso en el mundo entero, el carbón, que ha sido muy importante, está siendo abandonado. Las discusiones por el tema ambiental llegaron hasta la justicia con ganancia de causa para el Estado. Sin embargo, quienes impulsan este proyecto dicen que todo este tema fue tomado en cuenta en un estudio de impacto ambiental. Estas plantas de carbón que se pretende construir en Catalina van a generar 175.000 toneladas de cenizas al año y 15.000 toneladas de escoria. Y como por demás, analizamos el estudio de impacto ambiental y en ese estudio no dice media palabra acerca de cómo se van a manejar esas cenizas. Otro aspecto que señala es el relativo al costo, porque se escogió una oferta que estaba por encima de otras en términos económicos. Hoy día cuesta $2 millones generar la capacidad de producir 1 megavatio. Es decir, una planta de 1 megavatio costaría $2 millones. Una planta de 10 megavatios costaría $20 millones. Unas plantas como esa de 750 megavatios, lo más que pueden costar es $1.500 millones, de acuerdo a los promedios internacionales de ese tipo de industria hoy día. Entonces, ¿cómo se hicieron para inflar los precios? Como por arte de magia, estas plantas valdrían $2.000 millones. Observa que había una oferta de China para construir las plantas a un costo de $900 millones, pero no se aceptó. También señala que aún no hay financiamiento para la construcción que cuestiona. A pesar de eso, el gobierno comenzó con dinero propio. $300 millones sacados del presupuesto nacional y ahora señalan que van a tomar prestado $300 millones más a la banca local, a la banca establecida en la República Dominicana. Habrán invertido $600 millones sin saber de dónde van a sacar el resto. Pese a esta queja, Bichara justifica la elección de la empresa constructora y dice que el financiamiento será ejecutado. Es probable que hayan ofertas más económicas, pero no de la calidad que el país la merita. En este caso se pidió una planta con condiciones técnicas específicas. Quien ofertó esa planta con la calidad que se pidió y el mejor precio, esa es la planta que gana. El financiamiento avanza favorablemente y sabemos que al final el financiamiento, como está previsto, va a resultar. Tiene la convicción de que hay intereses atentando contra las plantas. Recuerda que tú tienes que introducir 700 megas en el mercado. Si tú entras a 700, hay otros que salen. No importa que hayan intereses que quieran atentar contra ese proyecto y Dios mediante, en octubre del 2017, esa planta debe estar operando y aportando al sistema energético 700 megavatios a buen precio. Para el ingeniero Almonte, el panorama no es tan claro como se presenta. Las 2 plantas carbón de Punta Catalina están presupuestadas en $2.040 millones. De esos $2.040 millones, hasta ahora solo se dispone con seguridad o con cierta seguridad de $200 millones como que están presupuestados, como parte del presupuesto nacional. Pero los $1.840 millones faltantes, no hay ninguna seguridad ni ninguna noticia de que se vaya a conseguir el financiamiento en el corto plazo. Por lo pronto queda esperar.
Realmente es indispensable para el desarrollo poner fin a las constantes y largas interrupciones en el servicio de energía eléctrica, aunque nunca sobre la base de negociaciones que se proyecten de una forma y terminen en el fracaso. La inversión se proyecta como cuantiosa, como también ha sido el subsidio. Ojalá se respeten los recursos públicos y lo que se imponga sea lo más sensato, para de una vez y por todas poner fin a la grave falta de eficiencia en este servicio tan básico y necesario para el progreso de la nación. Ahí está el escenario. La verdad es que independientemente de que haya cuestionamientos, la apuesta de todos los dominicanos tiene que ser que efectivamente esto aporte una solución. Ya son décadas de cúmulo de problemas en el sector energético y el 2016 plantea un escenario interesante con la renegociación de los acuerdos de regeneración, así que ya veremos cuál va a ser el escenario, pero esperemos que con una apuesta positiva. Así es, ojalá y esta sea la respuesta definitiva para solucionar los molestosos apagones que tanto afectan a la población. Esperemos que sí, Sorange. Mientras tanto, muchísimas gracias por habernos acompañado